Buenos días, chicos y chicas de grado cuarto del Colegio Nueva Constitución. Espero que se encuentren todos muy bien y que tengan una gran semana. Vamos a trabajar la unidad didáctica medición del perímetro de figuras que representan objetos reales del material de Colombia Aprende. Antes de dar inicio al desarrollo del tema que trata, esta unidad didáctica tiene dos objetivos de aprendizaje. Por un lado, resolver problemas relacionadas con la interpretación de planos, construcción de predios o cuadros midiendo el perímetro de figuras e interpretar la medida del perímetro de los polígonos. Las habilidades y conocimientos que vamos a desarrollar son identificar el perímetro a partir del borde o contorno de una figura, medir los lados de una figura plana, calcular el perímetro de una figura haciendo uso de las unidades de medida, centímetros, metros o decímetros, representar objetos de un entorno con figuras planas e identificar el uso del perímetro en situaciones de construcción, de arquitectura y artes. ¿Cómo vamos a valorar esta guía? Bueno, debemos identificar el perímetro a partir del borde o contorno de diferentes medidas que se encuentran en la casa y después de haber recibido las indicaciones para la realización del plano de nuestra casa, debemos hacerlo en una cuadrícula. Además, pues debemos hacer entrega del desarrollo de la guía que se encuentra en el material del estudiante. Introducción, viaje alrededor del mundo. En el video vamos a ver el recorrido de un avión a través del globo terráqueo. Se va a ir marcando una línea de ciudad en ciudad sin borrarlas para que al final podamos ver el polígono creado por cada una de las líneas. Vamos a ver también la distancia que hay entre una ciudad y la otra. Estas distancias se ponen a partir de las medidas aproximadas que nos ofrece Google Maps. He viajado de Sudamérica a Centroamérica, luego a Norteamérica y de ahí hasta Europa. Después crucé el continente africano para volver a Sudamérica, en Paraguay, y finalizar en Colombia. El concepto fundamental que desarrolla esta unidad es el concepto de perímetro. Recordemos que el perímetro se refiere al contorno de una figura o de una superficie y fundamentalmente la medida de ese contorno. En otras palabras, en una figura el perímetro es la suma de la medida de todos sus lados. De esta manera, el perímetro permite calcular la frontera de una superficie, por lo que resulta de gran utilidad. La primera actividad se refiere al contorno de las figuras y las medidas de las mismas. Entonces, en el recurso que nos ofrece la plataforma Colombia Aprende, nos muestra un cómic donde en el entrenamiento para el fútbol, los jugadores tienen que hacer una carrera alrededor de un complejo deportivo y la figura más o menos es la que tenemos acá representada. Si nos damos cuenta, nos indica la medida de cada uno de los bordes del desplazamiento que ellos dan.
Luego nos piden que tomemos medida de diferentes espacios, como acá nos piden dentro del colegio, pero como no nos encontramos en el colegio, vamos a buscar otros espacios. Debemos dibujar la forma del contorno de 3 lugares que escojamos. Primero también nos piden que tomemos como unidad de medida el número de pasos que debemos dar alrededor pues, del espacio escogido y luego que determinemos la medida de ese contorno. Ya que no podemos asistir al colegio actualmente, se me ocurren otros espacios. Podría ser, por ejemplo, una cancha de básquetbol o baloncesto que tengamos cerca de la casa, eh, el contorno de la cuadra en la que vivimos, o bueno, el bloque de apartamentos. ¿Cuántos pasos hay alrededor? Enseguida damos paso a la actividad 2, para lo que debemos observar el siguiente recurso interactivo sobre el tangram y la medida del perímetro. El tangram y la medida del perímetro. Al sumar las medidas de los lados de un polígono, obtenemos su perímetro. El perímetro es la medida del contorno de la figura. La unidad de medida fundamental para calcular longitudes es el metro, y de la que vamos a hacer uso, y a su vez de sus submúltiplos como el centímetro, el decímetro y milímetro. Iniciemos la construcción de un tangram. Necesitaremos una hoja, cartulina o material, cuadrada, lápiz, borrador y regla. La figura se divide en 2 partes iguales mediante el trazo de una diagonal que inicia en la esquina superior izquierda, A, y termina en la esquina inferior derecha, B. Luego se procede a hacer otra división en diagonal desde la esquina superior derecha hasta la esquina inferior izquierda. Hacia la parte superior derecha se traza una línea diagonal que va de la E a la F. En el punto de intersección de la línea CD con la línea EF se traza una línea vertical hasta que toque la línea AB. Ahora traza una línea que inicie en E y termine en I. A partir del video observado anteriormente, nos pide que construyamos el tangram, pero podemos hacer uso del tangram que ya tenemos en casa. Y nos pide armar diferentes figuras con nuestro tangram y determinar el perímetro en centímetros o en decímetros o en milímetros. En la tercera actividad debemos medir el perímetro de nuestro entorno, tanto en el material interactivo como en la guía del estudiante se nos muestra la parte externa de una casa y nos deja ver las medidas pues de sus bordes, con las cuales podemos hacer la sumatoria del perímetro. Además, el plano también nos deja ver la vista frontal de la casa, observando pues las medidas, como ya lo dije, y recordemos que haciendo la sumatoria vamos a saber cuál es el perímetro de la misma.
Para la cuarta actividad vamos a determinar algunos perímetros en el barrio, ya que no tenemos la facilidad de acceder a nuestro colegio. Vamos a hacer grupo con dos miembros de nuestra familia. Bueno, dos o tres, pueden ser nuestros padres o hermanos, tíos. Y nos vamos a ubicar en diferentes lugares del barrio. Puede ser un parque o una cuadra. Bueno, ustedes lo determinan. Vamos a dibujar el contorno aproximado de cada lugar y vamos a hacer el ejercicio de medir cada uno de esos lados. Muy bien, finalmente la tarea que nos propone esta actividad relacionada con el perímetro es determinar cuál es el perímetro de nuestra casa y de cada uno de los espacios que la componen. Entonces, ¿cuál es el perímetro de la parte externa de nuestra casa? De nuestra habitación, la cocina, el baño, sala o comedor o patio, lo que cada una de nuestras casas contenga. Y una vez más, como siempre, les deseo que tengan un feliz aprendizaje